Bienvenidos, mi nombre es Mónica Bretón García. Hoy hablaré de la crítica literaria desde la perspectiva de Genet, Todorov y Domínguez. Primero veamos qué es el crítico literario. Quiero aclarar que uso el artículo él para referirme al rol y no al sexo masculino. El crítico literario es un escritor que desempeña varios roles: el juez, que valora la calidad de la obra; un guía estético que orienta a los lectores hacia algún ideal estético; un pedagogo que enseña con su quehacer a comprender el sentido profundo de la obra literaria. El género más común es el ensayo, en el cual expresa su razonamiento acerca de la verdad que propone la obra, aunque utiliza también el tratado histórico, la fenomenología filosófica, disertación académica, poesía y aforismos. Según Domínguez, los críticos deben predicar con un doble ejemplo: escribir mejor que aquellos a quienes denuestan y cumplir su obligación de tocar tierra con el rigor histórico y filológico. Todorov afirma que la crítica no debe ni puede limitarse a hablar de libros. Se pronuncia siempre acerca de la vida y es también búsqueda de verdad y de valores. Su labor entonces no se reduce a la reseña de libros, ni al análisis estructural o a la inscripción histórica. Debe integrar estas con otras dimensiones como la existencia humana, los valores, la cultura humanística, la percepción estética, la ideología, la sociología, la psicología, etc. Por tanto, este escritor es también un gran lector que integra distintas áreas del conocimiento y dimensiones de la existencia humana para poder interrogar la obra literaria que tiene entre sus manos. Ahora identifiquemos las diferencias entre crítico y escritor. El crítico literario es un escritor sometido a las mismas exigencias artísticas e intelectuales de los escritores literarios, pero con una particularidad: el crítico ejerce el juicio sobre las obras del resto de los escritores utilizando el mismo lenguaje, situación que no sucede con el crítico de cine o de pintura, por ejemplo. Él escribe sobre otro tipo de lenguaje. Primero está la creación, dice Domínguez. El escritor crea y el crítico indaga sobre esta creación. Genet dice que mientras que el escritor interroga el universo, el crítico interroga la literatura. El escritor involucra conceptos, el crítico trabaja con signos. Pero en la labor del crítico se invierten los signos y los sentidos. La obra literaria, que es signo para el escritor, se vuelve sentido para el crítico. La visión de mundo que propone la obra es sentido para el escritor y signo para el crítico como tema. Esta permanente inversión del signo y del sentido indica perfectamente la doble función de la labor crítica, que consiste en proporcionar sentido con la obra de los otros, pero también en realizar su obra con ese sentido. Ahora veamos por qué la crítica es un diálogo. La crítica es diálogo y tiene todo el interés en admitirlo abiertamente: encuentro de dos voces, la del autor y la del crítico, en el cual ninguna tiene un privilegio sobre la otra. Esto nos dice Todorov. Existen distintos tipos de crítica según el método empleado: las dogmáticas, al servicio de la teoría literaria, que solo exponen su voz; las estructuralistas, que describen la obra y hacen una abstracción; las históricas, que solo le dan voz al escritor, pero no se escucha la voz del crítico. Todorov insiste en que la crítica debe dialogar entre autor y escritor, hacer un intercambio con el otro, llegar a un acuerdo sin que impere ninguna voz. No se trata de aceptar las verdades propuestas por la obra, ni imponer las del crítico, sino discutir esas ideas propuestas en búsqueda siempre de la verdad. Una verdad que, dice Todorov,
en el sentido de sabiduría y no de adecuación a los hechos. El crítico literario confronta las ideas de la obra, las cuestiona, sabe que toda obra toma posición frente a los valores e identifica cuál es esa posición para entablar una discusión con ella. Si se acepta el principio de la búsqueda común de la verdad, entonces se practica ya la crítica dialógica. Todorov afirma que la crítica dialógica habla con las obras, es un discurso que discute sobre los valores humanos en búsqueda de una verdad común. Para escuchar la voz de la obra, el crítico debe integrar contextos más amplios, el de la obra primero, luego el del escritor, la época, la tradición literaria, la ideología, la psicología, etc. Estos contextos no se excluyen, sino se complementan. El crítico debe pensar, emitir juicios, estar de acuerdo o en desacuerdo, discutir con el texto, confrontarlo, buscar el sentido del texto y la verdad común, no la del autor ni la propia, sino la que surge del diálogo. Habría que añadir que si el crítico está deseoso de dialogar con su autor, no debería olvidar que al publicarse su libro se convierte a su vez en autor y que un lector futuro tratará de establecer un diálogo con él. De modo que el crítico es un escritor, cuya labor consiste en establecer un diálogo en distintas direcciones, hacia el pasado, en el presente y hacia el futuro, como un ejercicio permanente entre diferentes voces. El autor que dialoga con otros textos y con otros autores, el crítico que dialoga con la obra y se convierte en autor porque será leído, y el lector que dialoga con el crítico, con el autor y con la obra. Finalmente, veamos las funciones actuales del crítico literario. Dice Domínguez que no es la nuestra una buena época para la crítica literaria. El mundo virtual que habitamos se caracteriza por la proliferación de opiniones y la sobreestimulación de información, un espacio donde la inmediatez impera y obstaculiza el cuestionamiento y la reflexión. Es por eso que el crítico literario, haciendo uso del rigor para investigar, cuestionar, leer y escribir, debe abrir espacios o mantenerlos existentes para publicar textos que orienten a los lectores en la comprensión del sentido de las obras literarias y propicien el debate crítico de las mismas. Puesto que criticar no es denostar ni calumniar, sino argumentar en público y en extenso, debatir con la razón. Dice Todorov que la literatura trata de la existencia humana, es un discurso orientado hacia la verdad y la moral y nos ayuda a comprender mejor la vida. Por otro lado, Domínguez afirma que la literatura es la crítica de la vida. Es natural que el crítico haga de la propia crítica una prolongación de la literatura por otros medios. El crítico dialoga con la obra en búsqueda de un sentido común, confronta la visión propuesta de la existencia humana, aporta a la comprensión de esa otra manera de interpretar el mundo y al cuestionamiento de los valores. El crítico orienta la comprensión, el análisis, la reflexión y la valoración de la literatura y la existencia humana. Y por último, la crítica debe vigilar la vulgaridad difundida por el mercado obsesionado por vender. El crítico también orienta el gusto estético y enseña a valorar la calidad de las obras literarias. Hemos llegado al final. Acá encuentran los textos utilizados. Gracias por escuchar.